Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte, quien espera algo más. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar. Bienvenidos de nuevo al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaremos compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y versículo 4, donde dice la palabra de Dios: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ir desmenuzando estos versículos, despacio, con tranquilidad, para ver
lo que Dios tiene para nuestras vidas en este día y en esta ocasión. Vemos en primer lugar lo que la ley exigía. Las demandas de la ley en cuanto a su ética y moralidad eran incapaces de alcanzar por el hombre natural aquello que Dios le había demandado. Primero, por su propia naturaleza, ya que su naturaleza era una naturaleza completamente carnal, es decir, en las cosas de la carne. En segundo, por su falta de poder, es decir, carecía de todo poder. En otras palabras, el hombre por sí solo no puede agradar a Dios, no puede hacer nada para satisfacer los deseos de Dios, ya que todas las cosas que hacemos, como dice Isaías, son como trapos de inmundicia, porque lo hacemos por nuestra propia cuenta y lo hacemos pensando que esto quizás es lo que a Dios le agrade, con esto ya lo tengo contento. Y no es así. Es Dios el que dice cómo hemos de hacer para agradarle a Él. En segundo lugar, vemos que dice aquí para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia significa juntar demandas. La ley tiene ciertas demandas justas. La ley demanda y requiere que una persona viva una vida justa y amando a Dios. Muchas personas, sin embargo, esto parece como que no lo quieran entender, pero sin embargo sí que entienden que aquí en el mundo los hombres en cada nación pues tienen su propia justicia y sus propias leyes, y bien que las acatan, y si no las acatan ya saben las consecuencias. Le puede venir una multa por tráfico, a lo mejor circulación de tráfico, o le puede venir, si hace algo mucho peor, incluso ir a la cárcel y privarle de la libertad. Es decir, que las leyes están puestas por los hombres para que se obedezcan. Igualmente la ley, que es una ley santa y es la ley de Dios, Dios no la ha dado porque sí, no la ha dado, como se suele decir, para fastidiarnos, para hacernos la vida imposible. No la ha dado para eso, sino precisamente para todo lo contrario, para que andemos, y si la cumplimos la ley, es decir, la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es la ley, y si cumplimos lo que la palabra de Dios dice, pues vamos a tener una vida mucho mejor de que la tuviéramos si no andamos conforme a la carne. Por tanto, vemos que amando al prójimo, debemos, por ejemplo, de amar en primer lugar a Dios, pero también hemos de amar al prójimo. Las preguntas son: ¿cómo puedo cumplir lo que la ley requiere? ¿Cómo puedo guardar la ley? La persona y el poder del Espíritu Santo lo están haciendo posible y lo hacen posible siempre que haya un hombre o una mujer con un corazón dispuesto a que Dios obre en su vida. Recuerda esto: siempre que haya un hombre o una mujer con un corazón dispuesto. Si la persona no quiere, Dios no le va a obligar, porque Dios no nos trata a nosotros como si fuéramos muñecos, como si fuéramos marionetas, a su antojo. No, Dios nos ha dado algo tan bonito como es el libre albedrío y nuestra personalidad para que podamos decidir si seguirle a Él o no seguirle. Ahora bien, las decisiones que tomemos nosotros ahora aquí en la vida son las que van a tener las consecuencias en el futuro, en toda la eternidad. Si nosotros aquí las leyes de Dios las desobedecemos y nos rebelamos en contra de Dios, ¿qué crees tú que vamos a tener en la eternidad? Pues precisamente vamos a tener el juicio y el castigo por no haber obedecido esas leyes. Aunque claro, ahora el hombre y la mujer dicen: bueno, yo la hago, yo desobedezco, hago lo que me viene en gana, robo, miento, adultero y no me pasa nada. Pero recuerda esto: Dios tiene toda la eternidad para juzgar al hombre y a la mujer, para juzgar a aquellos que son rebeldes, aquellos que se creen que son sabios, aquellos que se creen que son poderosos. Ha habido en la historia muchas personas que han sido poderosos. Ha habido imperios tremendamente poderosos, todos han caído. Y todos aquellos gobernantes que ha habido, incluyendo César, tendrán un día que rendirle cuentas a Dios. Y si esto lo hacen, naturalmente, cada uno de nosotros, si no hemos obedecido las leyes de Dios, lo que Dios dicta en su palabra, pues también habrán de sufrir esas consecuencias. Obsérvese con cuidado que el versículo no dice aquí, no está diciendo por nosotros. Lo repito, dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nótese, no dice por nosotros, sino en nosotros. Por tanto, es algo que Dios hace en mí, Dios hace en el creyente, por su poder y por su operación y por el Espíritu Santo. La carne es lo que yo hago. Es por lo que yo hago por mi propio esfuerzo y lo que yo produzco por mí mismo. Simplemente cuando se suele hacer esto,
Porque tratamos así y pensamos que a Dios lo vamos a tener contento con cualquier cosa que a nosotros se nos antoje, y no es así ni mucho menos. Sigue diciendo este versículo: el Espíritu. Se refiere a lo que Dios hace en mí, por la persona del Espíritu Santo que mora en mí. ¿Recuerda? El Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, como algunas sectas van por ahí diciendo, sino que es la tercera persona de la Trinidad. Una fuerza activa nunca jamás va a consolar a una persona, como nos dice la palabra de Dios. No va a dirigir a una persona, no le va a hablar a una persona. ¿Desde cuándo una fuerza te habla, te aconseja o te enseña? Es una persona, el Espíritu Santo, y es Dios mismo. Por tanto, vemos que la ley requiere que yo ame a Dios, pero que también ame a mi prójimo. Mira lo que nos dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 22 y versículo 36 en adelante. Se le acerca un hombre y le dice al Señor Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es una pregunta que le hizo un hombre al Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Hay una sola manera en que puede vivir un hombre no salvo. Recuerdo que el hombre o la mujer no salva está siempre y actúa bajo los designios y bajo la voluntad de la carne, y tiene que vivir y andar conforme a la carne. Por eso a lo mejor podemos haber observado a muchas personas que cuando le está hablando, pues te están diciendo sí, pero no se lo están creyendo. ¿Por qué? Porque piensan que le estás mintiendo. Y hay un refrán que dice que el ladrón cree que todos son de su misma condición, y el que miente también se cree que todos son de su misma condición. Es la manera de andar en la carne. Por eso la persona que roba piensa que todos los demás roban. El que miente piensa que todos los demás miente. El que adultera piensa que también lo hace. El que es inmoral piensa que todos los demás. ¿Por qué? Porque anda conforme a la carne. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden hacer otra cosa sino cumplir los deseos de la carne, ya que por ellos mismos no pueden hacer absolutamente nada. Están totalmente esclavizados por el pecado que mora en la persona, sea hombre o sea mujer. Este andar conforme a la carne se describe en Efesios capítulo 2 y versículo 1. Y aquí Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y le está recordando lo que ellos eran antes y las maneras como debían de comportarse ahora. Y dice así la palabra de Dios a partir del versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, nótese, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nótese, hijos de ira. Estábamos bajo la ira de Dios precisamente porque hacíamos los deseos de la carne. La persona salva es descrita como estando en el Espíritu. La persona que tiene el Espíritu Santo y puede pecar le va a venir seguramente cuando lo hace, sea por negligencia, sea porque, como he dicho, no se da cuenta o intencionadamente, le va a venir tristeza, le va a venir amargura. Y hasta que no confiese su pecado y se arrepienta, pues no va a estar tranquilo y tranquila. Considerando la vida de una persona salva en su totalidad, no puede decirse que esté dominada por la carne. Podrá caer en pecado, pero lo que va a hacer es no persistir
en el pecado, como nos dice Primera de Juan, capítulo 3. Todo el capítulo 3 ahí está hablando de ello, lo que es verdaderamente un hijo o una hija de Dios, que sí puede caer, puede pecar, pero se va a arrepentir. Y lo puede hacer por la convicción del Espíritu Santo, lo puede hacer por la confesión hacia Dios y, si es necesario, por disciplina, es decir, porque Dios le va a disciplinar. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31 y 32, nótese lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Recuerda que la palabra de Dios nos dice en Hebreos que Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Y si Dios nos disciplina, es precisamente porque nos ama y quiere que no andamos conforme a la carne, porque andar conforme a la carne es muerte, y Dios no quiere eso para nosotros. Entonces va a traer una bonita disciplina que ya sabemos que no nos agrada a nadie, pero lo va a hacer con la intención de que nos apartemos de ese pecado, para que así en el día de mañana no seamos juzgados y podamos tener la vida que su Hijo Jesucristo nos ha dado. Él es llevado de vuelta al camino de la obediencia a través de disciplina. El creyente puede manifestar en cualquier momento, en cualquiera de las obras de la carne, la puede manifestar, como dice Gálatas 5, 19, 21, pero su vida, aunque lo manifieste en un momento dado, su vida no va a estar dominada por las obras de la carne. Eso lo podemos tener muy claro. Muchas personas, sin embargo, quieren hacerse más santos que nadie, o sea, más santos que el santo, que es el Señor. Hay otros que quieren ser más buenos incluso que el Señor también, y llegan a ser verdaderamente cada cosa que causa risa, porque mientras estemos aquí en la tierra, perfectos no lo vamos a hacer. Siempre vamos a tener ahí esa lucha entre la carne y el espíritu. Es verdad que vamos a tener días, vamos a tener momentos en los cuales pues podemos tropezar espiritualmente, podemos caer, pero rápidamente nos vamos a estar levantando. Y si estamos mirando en ese tiempo, cuánto tiempo hemos estado más cayendo que en el espíritu, nos daremos cuenta que precisamente en la carne van a ser momentos, nada más que momentos, pero sin embargo en el espíritu va a ser días, semanas. Por tanto, vemos aquí que se puede caer en ellos, sí, como he dicho, pero su vida no estará dominada por las obras de la carne, porque dice la palabra que los que practican tales cosas, es decir, nótese aquí, y está en tiempo presente, los que practican, no está diciendo los que practicaron o los que practicarán, no, los que practican tales cosas, tiempo presente, siguen haciendo los que persisten en estas cosas, es decir, están persistiendo, y nos dice el versículo 21 de Gálatas 5, 21, que lo vamos a estar leyendo ahora después, que no heredarán el reino de Dios. Y voy a leer Gálatas 5, 19 para que veamos lo que son las obras de la carne, donde dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, nótese, no heredarán el reino de Dios. Por tanto, queda claro que la ley de la carne produce pasiones y obras contrarias a la que Dios quiere para nuestras vidas. Pero sin embargo, nótese lo que produce el Espíritu Santo en la persona que tiene dispuesto su corazón para el Señor. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También queda claro que la ley del Espíritu produce un fruto. Este producto, es decir, lo que produce
el Espíritu Santo es para la gloria de Dios. Sin embargo, lo que produce la carne son para pasiones y obras contrarias a Dios. Romanos 8:5 sigue diciendo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En este versículo 8 hallamos una descripción complementaria a los dos tipos de personas mencionadas en el versículo anterior, es decir, a los carnales y a los espirituales, o en otras palabras, a la carne y al espíritu. Los primeros son de la carne y están controlados totalmente por la carne. Estos también podrían hacer referencia a los creyentes, sin embargo, que aún no han nacido de nuevo y que sin embargo están yendo a la iglesia y están ahí, pero que no han experimentado lo que es el nuevo nacimiento. Nótese lo que le dice Pablo aquí a los Corintios, y en esta ocasión es 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 y luego el versículo 3, donde dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el versículo 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Es decir, como hombres naturales, como hombres que andan en la carne. Vemos que sus pensamientos siempre están vinculados, la de estas personas, a las cosas de la carne, y no piensan nada más que en esas cosas. Piensan. Note que está en presente, no está en pasado ni en futuro. Piensan, está en presente, es decir, literalmente ponen su mente en las cosas de la carne y de la religión, en las dos cosas, en las cosas de la carne y en las cosas de la religión son las personas que andan conforme a la carne. ¿Por qué estoy diciendo la religión? ¿Por qué menciono la religión? Como he dicho, Gálatas 5:20, la misma palabra de Dios, no yo, sino la palabra de Dios nos dice que andar conforme a la carne es ser una persona idólatra, los que andan en hechicerías. Por tanto, podemos notar aquí que una persona que anda en la carne podrá quizás alegrarse mucho y ser muy orgullosa quizás de la religión que tiene. Pero que yo sepa hasta ahora, de acuerdo con la palabra de Dios, ninguna religión del mundo podrá salvar a ningún hombre ni ninguna mujer. No tiene ningún poder, absolutamente nada. Tampoco puede ninguna iglesia del mundo salvar a ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer. ¿Por qué? Porque no tiene poder. Solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, es el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Es lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios y es ahí donde debemos de ir. Sigue diciendo Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Nótese la palabra ocuparse. Ocuparse es emplearse, por ejemplo, en un trabajo. La persona que estamos trabajando sabemos que por la mañana tenemos que salir de nuestro hogar y ir al trabajo y a lo mejor no venimos hasta la noche. Estamos ocupados todo el día en eso. También las personas de la carne están ocupadas en las cosas de la carne y están ocupadas, se puede decir, las 24 horas del día. Por eso el ocuparse en un trabajo, en un pensamiento, en algo. Por ejemplo, las personas que son ávaras, que aman el dinero, y la palabra de Dios nos dice que raíz de todos los males es la ambición al dinero. Esas personas solamente están pensando en dinero, dinero y dinero, siempre en las cosas materiales. Las personas que tienen a lo mejor empleados están pensando en que esos empleados que están trabajando para él le produzcan más, para tener así más. ¿Por qué? Porque es una persona egoísta. Sin embargo, a lo mejor dice, no, yo soy una persona trabajadora, soy una persona que me gusta trabajar, que me gusta emprender nuevos negocios. Bien, tú dile alguna vez a una persona que te diga esto, dile, ¿estarías dispuesta a trabajar gratis en una obra social? Ya verás cómo ahí la cosa cambia. Ya verás cómo ahí la persona esforzada y trabajadora que parece ser, que es, no lo es, ni mucho menos, sino que es algo que trabaja porque
porque está ocupada su ambición al dinero y al querer tener más, es lo que desea. Por tanto, vemos que el cristiano que no emplea su nueva vida en Cristo, es decir, la nueva vida que nuestro Señor nos ha dado, nos ha regalado, nuestra vida no debemos de desperdiciarla, no debemos de tenerla ahí, pasando semanas, meses. Recuerda, la vida, aunque te parezca ahora que quizás tienes 20, 30, 40, 50 años, la vida es muy cortita, la vida se pasa muy rápido. Y sin embargo es una pena el poder ver quizás cristianos, cristianas que se convierten al Señor, están en el primer amor y cuando pasa ese tiempo dicen, bueno, ahora tengo que ocuparme en los estudios, porque tengo que estudiar quizás una carrera, tengo que prepararme para el día de mañana. ¿Y qué es lo que hacen? Pues emplean su tiempo, todo su esfuerzo, toda su energía, ¿en qué? En conseguir una carrera, porque eso le va a estar quizás cuando tenga 25, 30 años, que se ponga a trabajar, va a estar hasta los 60, es decir, va a estar unos 40 años, van a estar ahí trabajando todas las horas que puedan, todo el tiempo que puedan, empleando ahí. ¿Para qué? Para tener un bienestar y tener una seguridad aquí en la tierra. Sin embargo, pasa ese tiempo y dicen, bueno, ahora ya que tengo 20 y tantos años, pues ahora me voy a echar novio, novia. Se ponen de compromiso el chico con la chica. Y luego ya pasa otro tiempo también en que se tienen que conocer, tienen que ir a la familia, no pueden asistir a la iglesia, no tienen tiempo para nada. Bueno, pasa el tiempo porque tienen que ahorrar para casarse y tienen que trabajar y tienen que buscar, luego se casan, tienen hijos, tienen que educar a los hijos es lo primero y siempre están ahí. Y cuando se dan cuenta, se le ha pasado la vida, se le han pasado 40, 50 años y no han hecho absolutamente nada para el Señor que los rescató de las tinieblas y los llevó a su luz admirable. Y nuestro Señor Jesucristo es bueno, es paciente y Él está ahí esperando ese momento, esa ocasión. Mi amigo, mi amiga que me está escuchando, o hermano o hermana en Cristo, si es que realmente tiene el Espíritu de Dios, ¿cuándo nos vamos a decidir a servir de una vez por todas al Señor? Recuerda que esta vida no es tuya. Y en cualquier momento se puede marchar, en cualquier momento. ¿Y qué habrás hecho para el Señor? Ya sé que eres salvo, ya lo sé, esto ya lo sé, y que las obras nos salvan, también lo sé, pero recuerda que es de bien nacido ser bien agradecido. Y si no eres agradecido, agradecida al Señor que te ha dado salvación y vida eterna, ¿con quién lo vas a hacer? Dejamos esa reflexión ahí. Por tanto, vemos aquí que las personas que empiezan su vida así y se le pasan los años, se le puede considerar, y de hecho lo son, cristianos, cristianas mediocres y nada más. ¿Por qué? Porque su nueva vida en Cristo la siguen empleando en cosas carnales y no en las cosas espirituales. Solo cuando se congregan, esto sí, son muy espirituales y quieren recibir más que nadie, pero ahí no es la cosa. Dice, piensan en, sigue diciendo este versículo. Los judíos sabían que los ojos y los oídos son la ventana del alma y que el pecado empieza con los pensamientos. Nos convertimos en aquello en lo cual nos dedicamos a pensar. Es decir, si tú estás pensando en una cosa, esa cosa tú la vas a llevar a proyectarla. Tú la vas a poner por obra y no vas a parar hasta ponerla por obra. Ahora bien, una persona que es carnal, ¿en qué cosas puede pensar? Imagínate, ya lo hemos visto ahí en Gálatas 5, lo hemos estado viendo, pues solamente piensa en esas cosas y nada más. Pero sin embargo la palabra de Dios nos muestra a nosotros lo que debe de pensar el verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es, nótese, verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nótese lo que nos está diciendo aquí, que debemos de pensar, y debemos de pensar
en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, aquello que tiene virtud, aquello que es limpio y es digno de alabanza, es digno de elogiar por la pureza que hay en ello. En eso debemos de pensar y no en las cosas de la carne. Pablo no seguía exactamente el punto de vista tradicional rabínico de las dos intenciones estas, en los humanos, es decir, en las personas carnales. Para Pablo, la buena intención no estaba presente en la humanidad pecadora. ¿Por qué? Porque la humanidad pecadora no está regenerada por el Espíritu Santo de Dios, no tiene el Espíritu Santo, sino a partir de la conversión es cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y empieza a hacer esa obra de regeneración. Para Pablo era el Espíritu Santo que empezaba este conflicto espiritual interno en nuestras vidas, como nos dice Juan 16:17. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y sigue diciendo este versículo 16, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Nótese, como he dicho antes al principio, ¿qué fuerza activa va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Ninguna. Solamente puede ser Dios a través de su Espíritu Santo. Y sigue diciendo el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, nótese, guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, nótese, hablará. Ninguna fuerza activa habla, que yo sepa. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, nótese, como es de una persona, oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este versículo también y habla y dice de vida. La palabra en griego, la gramática es zoe. Esta vida se refiere a la vida eterna que está en Cristo Jesús, el Cristo resucitado. Recuerda, no el Cristo que tú ves en muchos lugares que está allí clavado todavía en una cruz. No, Cristo ya no está así. Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Esto es lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios. Y otra cosa es lo que los hombres quieran hacernos ver o quieran que creamos. Así que por lo tanto vemos que esta vida se refiere al Cristo resucitado y que Él imparte a aquellas que han creído en su obra redentora. También nos habla de paz. Esta clase de paz no es como la que el mundo conoce. El mundo muchas veces para tener paz, sinónimo de paz es, por ejemplo, crecimiento económico. Piensan que teniendo crecimiento económico ya tienen paz, todo lo arreglan con las cosas materiales, porque no conocen otra cosa. Sin embargo, nosotros sabemos que hay muchas personas, son millonarias, que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder, pero que no tienen paz en sus corazones. Y sabemos que también hay muchas personas que pueden ser jueces, magistrados, directores de banco, gente que están en altos cargos, que tienen poder, que tienen todo y dices, bueno, ¿y por qué no tienen paz? Ellos no te lo van a decir. Pero pregúntale a los médicos suyos de cabecera. Verás como muchos de ellos están pidiendo medicamentos para poder dormir por la noche. ¿Por qué? Porque tienen la ausencia de paz. Tienen tranquilidad. No digamos ya de aquellas personas que son avaras y les gusta el dinero, que en la noche están pensando, maquinando en su mente qué van a hacer con el dinero, cómo guardarlo, cómo obtener más beneficios. Esto no es tener paz. Sin embargo, la paz que nos da el Señor Jesús no es como la paz que el mundo trata de demostrar. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27.
El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos poco antes de partir ya, y le está diciendo porque los veía que estaban pues algo tristes, y Él le dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, lo que nos muestra aquí la palabra de Dios es que el cristiano y la cristiana que tiene el Espíritu Santo de Dios podremos estar en situaciones de crisis como estamos ahora, y vemos que las personas, la gran mayoría que andan conforme a la carne, no tienen paz. Pero nosotros sí tenemos paz. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor es nuestro sustentador, porque sabemos que el Señor es escudo a nuestro alrededor, porque sabemos que Él cuida de nosotros. Y por tanto eso produce en nosotros por fe, y como el Señor Jesús dijo, paz en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento el salmista también pudo experimentar esa misma paz de Dios en el Salmo 4 y versículo 8, donde dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De la misma manera, aquellas personas que tienen el Espíritu Santo indiscutiblemente van a amar la palabra de Dios, y aquellos que aman la palabra de Dios tienen paz para con Dios, como nos dice el Salmo 119 y versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Nótese, mucha paz tienen. Romanos capítulo 8 versículo 7 sigue diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los versículos 7 al 11 de este capítulo 8 de Romanos, Pablo describe a la humanidad apartada de Dios de varias maneras. Por ejemplo, primero, como hostiles para con Dios. Versículo 7. Segundo, como no sujetos a Dios. También el versículo 7. Tercero, como incapaces de agradar a Dios. Versículo 8. Y cuarto, como espiritualmente muerta, lo cual resulta en muerte eterna, como nos dice versículos 10 y 11. Nos está diciendo estos versículos que acabo de leer, los designios. Literalmente quiere decir la mentalidad de la persona, donde pone su mente, el modo de pensar, de enfocar las cosas conforme a la carne, es contrario y está enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque solamente piensan en las cosas de la carne, en las cosas pasajeras. La razón del estado de enemistad entre la persona carnal y Dios es que la carne no se sujeta, ni puede, a la ley de Dios. Por tanto, el hombre carnal siempre una marcada oposición tiene a someterse a la voluntad de Dios, y esta desobediencia la que genera enemistad con Dios, aunque hay veces que las personas que andan en la carne digan: ¡ay, mi Dios! Seguramente lo hemos escuchado por ahí decir: ¡ay, Dios mío! Pero ese Dios no es el Dios auténtico de la Biblia, sino que es el Dios de la carne, el Dios que ellos se han inventado, pero no el Dios bíblico, no el que Dios dice cómo debes de andar, sino el Dios de ellos, el Dios de la carne. Sigue diciendo el versículo: ni tampoco pueden, es decir, literalmente dice, y ni siquiera pueden, ya que la condición de todo hombre fuera de Jesucristo es de absoluta incapacidad. Repito, todo hombre, toda mujer fuera de Jesucristo espiritualmente es absolutamente incapaz de cualquier cosa. La carne no puede ser cambiada. La carne rebelde que no se somete nunca será transformada en una carne sumisa y obediente. El método de Dios para tratar con la carne no es cambiarla, sino condenarla. Entendamos esto bien y lo voy a repetir otra vez. El método de Dios para tratar con la carne no es cambiarla. No es cambiarla, no es decir, oye, el Señor me ha cambiado. No, sino condenarla. Romanos 8:3. Y crucificarla en la cruz. Gálatas 5:24
también 2:20 y Romanos 6:6. Ahí lo podemos hallar. Así que vemos que la carne por sí no puede ser cambiada. En segundo lugar, la carne no puede ser reformada. Vemos muchas veces los políticos que hablan y que dicen va a haber un nuevo cambio. Siempre hablan de cambios y nunca llega el cambio. Hablan cambios de aquí y cambios para allá. Pero los cambios que ellos hablan son cambios exteriores, cambios poco duraderos. Y muchas veces, desgraciadamente, esos cambios solamente son beneficiarios para unos cuantos y nada más. Por tanto, la carne no puede ser reformada, no puede ser corregida o restaurada o purificada. Lo que es corrupto permanece corrupto. Lo que es desesperadamente malvado va a permanecer desesperadamente malvado, como nos dice Jeremías capítulo 17 versículo 9. La Iglesia fue reformada, nos referimos a la Reforma protestante, y restaurada hasta cierto grado de pureza. Pero la carne nunca tendrá una reforma, nunca jamás la va a tener. Hace 2000 años no tuvo una reforma, sino tuvo una crucifixión. Y la misma palabra de Dios nos muestra que nuestra carne ha sido crucificada en la cruz. Así que la carne no va a ser cambiada, no va a ser reformada. Y en tercer lugar, la carne no puede ser entrenada, es decir, educada intelectualmente. La carne es porfiada, se niega a cambiar sus caminos, es inmutable. Nunca podrá enseñar a la carne cómo agradar a Dios. Y si no, esto que se lo digan, por ejemplo, a aquellos hermanos o hermanas que se han casado o que están viviendo donde hay familia que es inconversa, que ellos andan conforme a la carne y el hermano o la hermana anda conforme al espíritu. Y podemos ver ahí que la guerra tremenda que hay. La carne, por lo tanto, es incorregible. No es imposible que sea corregida o enmendada. La carne se niega a cambiar sus costumbres. Y podemos ver, repito una y mil veces lo diré, que dentro de las iglesias hay hermanos, entre comillas, y hermanas, entre comillas también, que dicen ser cristianos y hasta incluso están tomando de la Santa Cena del Señor, de la comunión con los hermanos, pero vemos que sus costumbres en la carne aún todavía continúan. Y ellos piensan y dicen, no, el Señor me las va quitando poco a poco, me las va quitando, pues si el Señor dice que ya morites, no que te las va quitando. Si ya morites, ¿por qué andas en ellas? Pero esto no lo entienden, ¿por qué? Porque la carne es incorregible y no puede ser enmendada si no se experimenta verdaderamente lo que es el nuevo nacimiento. Así que por tanto la carne se niega a cambiar su costumbre. La obra de la carne siempre permanecerán las mismas que nos dice Gálatas 5, 19 al 21. En cuarto lugar, la carne no puede ser mejorada. Siempre permanece igual. Siempre va a permanecer depravada, corrupta, malvada, pecaminosa, mala, contraria a Dios, rebelde, porfiada, porfiando, desafiando, orgullosa, etc. Por tanto, la carne no puede ser mejorada. Tampoco la carne, en quinto lugar, puede ser reconciliada con Dios. Siempre se va a oponer a Dios, como dice Gálatas 5:17. Nunca estará en paz con Dios. Por el contrario, hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Dios nunca podrá estar en armonía con los que no están en armonía con su carácter santo y justo. Por tanto, hallamos aquí, y esto que quede claro, que en primer lugar la carne no puede ser cambiada. Si piensas que la carne tuya va a ser cambiada, estás muy equivocado, equivocada. La carne no puede ser reformada, tampoco. La carne no puede ser estrenada, educada. La carne no puede ser mejorada, ni tampoco la carne puede ser reconciliada con Dios. Así que la carne debe morir para que viva el espíritu. Lo mejor que podemos hacer es hacer morir las obras de la carne, y eso es cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Romanos 8:9 sigue diciendo la palabra de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Dice, mas vosotros. En contraste con los que están en la carne, vosotros no estáis en la carne, así que podéis agradar a Dios. Toda persona salva está en el Espíritu. Nótese, toda persona que es salva está en el Espíritu. Y toda persona no salva está en la carne. Todo creyente es y debe ser espiritual, en el sentido de que, por supuesto, debe de tener el Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente decirlo de boca, sino que esto se debe de demostrar y se nota en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en su manera de hacer. Se nota rápidamente. Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Nótese que están diciendo aquí que había una serie de creyentes que causaban división. Dice que eran sensuales. Aquellos, según la tradición, parece ser que ellos por su cuenta excomulgaban, echaban fuera de la iglesia a quienes quizá a lo mejor habían caído espiritualmente, pero ellos no se miraban a sí mismos. Hacían esto muy legalistas. Es como nos dice la palabra de Dios y el Señor Jesús así nos dice en los evangelios, que estamos mirando en el ojo de nuestro hermano, quizás que tenga ese pizquito, esa cosita, ¿verdad?, en el ojo, y no nos damos cuenta de la viga que tenemos nosotros. Pues esto es lo que le pasaba a ellos. ¿Y por qué? Porque como nos dice la última parte, que no tienen el Espíritu. Así que está diciendo los sensuales, es decir, los psíquicos, en oposición a lo espiritual, a los que no tienen el Espíritu. Los sensuales son estos. Toda persona sensual está en contra de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque está en las cosas de la carne. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo, mora, es decir, tiene un lugar en ti. Tu cuerpo es la casa del Espíritu Santo de Dios, o su morada, o su templo, como nos dice 1 Corintios 6, 19 al 20, que somos templo del Espíritu Santo. Pablo está diciendo aquí que tú estás en el Espíritu. Si el Espíritu no está en ti, entonces estás en la carne. Y si estás en la carne, tú podrás llevar 20 años, 10 años, 5 años, toda tu vida en la iglesia, diciendo que eres cristiano, pero si estás en la carne, no eres salva. Para ser salvo hay que estar en el Espíritu. Recuerda, en el reino de Dios no va a entrar ni carne ni sangre, pero tampoco van a entrar nuestras contiendas ni van a entrar las obras de la carne que hayamos practicado aquí. Así que si estamos en las obras de la carne, pues no somos salvos. Algunos pueden pensar que por haber nacido quizá en una familia cristiana ya son salvos. Mira qué bien, ya soy salvo porque he nacido en mi familia, mis padres, mi tío, mi abuelo era cristiano, pues yo también, ya por eso lo soy. Puedo llevar una vida liviana, una vida descafeinada espiritualmente, pero ya soy salvo, piensan, pero no es así. Quizás piensan otros que por asistir de vez en cuando a la iglesia, que por eso van a ser salvos, se han ganado un trocito en el cielo. Otra vez incluso si están sirviendo al Señor, que por eso ya van a ser salvos. Recuerda, la salvación nos la dio el Señor Jesucristo y fue por un acto de fe, no por las obras que nosotros hagamos. Ahora bien, ese acto de fe nos mueve luego después a servirle al Señor, ya que Él imparte dones a su iglesia y esos dones están para la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, vemos aquí que no por haber nacido en una familia cristiana, repito, ya la persona es salva. No por asistir a la iglesia de vez en cuando, tampoco lo es. Tampoco por servir al Señor. Dice la palabra de Dios, y si no se tiene el Espíritu Santo, la persona, aunque sirvas al Señor, aunque tengas toda tu familia, que sí es salva, tú no lo eres. Recuerda, podemos ser usados por Dios, podemos ser usados, lo digo por aquellos que están sirviendo al Señor y que quizás están predicando o están haciendo cualquier cosa en la iglesia o que quizás tienen un bonito título en su despacho allí puesto. Puedes estar sirviendo al Señor, pero ¿está siendo aprobado por Él? Hazte esa pregunta. Si está siendo usado por Dios, recuerda que Dios en la historia, en el Antiguo Testamento, muchas veces ha usado personas inconversas para llevar a cabo sus propósitos.
y lo ha hecho. Por tanto, puede ser usado por Dios, pero no puede ser aprobado por Él, porque no andas conforme al Espíritu. Dice alguno, sigue diciendo este versículo, es decir, alguien no es de Él, es decir, Él, esta persona que no tiene el Espíritu, no es de Él. Es decir, no pertenece a Cristo, no es de Él, no es un cristiano. De modo que no es salva. Por inferencia, este versículo nos enseña claramente que en todo verdadero cristiano debe de morar siempre el Espíritu Santo de Dios. Si una persona es salva, el Espíritu Santo mora, es decir, habita, está en el corazón de la persona y ella está en la esfera del Espíritu de Dios. Por tanto, cada creyente en Cristo recibe el Espíritu Santo con la única condición de su fe en Cristo. Note, el cristiano no recibe una religión. Juan 7, versículo 37 al 39 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No hay tal cosa como un verdadero creyente que no tiene el Espíritu Santo. El verdadero cristiano ya no está en las cosas de la carne, en las esferas de la carne. Él no está en la carne, pero la carne sí que está en él todavía, como dice Romanos 7:18. Voy concluyendo con esto. La misma palabra de Dios no ha estado mostrando en estos versículos de Romanos capítulo 8, versículos del 4 al 9, primero, que lo que impide que el hombre pueda acercarse a Dios es la propia carnalidad humana, es decir, es la propia carne del ser humano, de la persona. Soy yo, es mi propia carne, la que impide que me acerque a Dios. El hombre y la mujer de hoy, de nada sirve, por ejemplo, tener dinero, tener posición, el hacer obra social, el tener una gran religión e incluso predicar bonitos sermones. Si no tiene el Espíritu Santo del Señor, no eres salvo, no eres salva. Mi amigo, mi amiga, yo ni te conozco ni te puedo ver, pero sabes, Dios te conoce y Dios te está viendo en este momento. ¿Me permites que te pueda hacer una pregunta ahí a tu corazón ahora? La pregunta que te hago: ¿tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón? No te he dicho una religión, no te he dicho lo que tú has hecho. Te he dicho: ¿tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón? Si tú, mi amigo, mi amiga, no tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, quieres ahora recibir aquel y solamente aquel que solamente puede darte el Espíritu de Dios, y lo hizo en la cruz del Calvario al morir por tus delitos y pecados, pues yo te animo ahora, allá donde tú estás, a que ores conmigo y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Allá donde está, di: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos y te recibo como Señor y Salvador. A ti entrego todo mi ser desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has recibido ahora a Jesucristo como Señor y Salvador, si hasta ahora has vivido una religión, ahora puedes vivir la nueva vida en Cristo. Verás que es muy distinta, que verás que es muy diferente. Y a toda la audiencia me estoy despidiendo de todos ustedes. Será Dios mediante. Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas,
tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí en mi vida, llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama un fuego. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida, toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Quiero hacer tu voluntad. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla, mi alma también. Es que es tan grande